cuando llegas un poco a este escalafón, ¿no? de trabajar pues para marcas como National Geographic, por ejemplo, o como medios como pues, The Guardian o Al Jazeera o New York Times, pues, al final cuando estás ahí tampoco puedes olvidar de dónde vienes, ¿no? La verdad absoluta no existe, porque al final cuando tú estás enfocando una parte, decides enfocar una parte y dejar una fuera, y estás siendo subjetivo, estás seleccionando, ¿no?, qué quieres contar, y ahí pues no deja de ser tu verdad, pero es una verdad, ¿no? Y partiendo de ahí yo creo que va a haber un movimiento, me gustaría pensar que va a haber un movimiento en el que vamos a querer verdad, vamos a querer, entre comillas, vamos a querer historias verdaderas, vamos a querer, vamos a buscar esas personas que se rodean de eso, ¿no? Ahí estaba yo con mi cámara, ¿no? Y tuve un momento de pensar, ¿no? Y de todas esas semanas en ese contexto, encima y proyectándose, ¿no? Y tuve un momento de decir, hostia, es que es un momento tan íntimo, ¿no? Que quién soy yo como para tener la licencia de inmortalizarlo, y decidí no tomar esa fotografía, ¿no? Hola a todos, soy Guillem Triu Soler, fotógrafo documental y miembro de la agencia OAK, que trabaja para National Geographic, y me uno al equipo de Educa tu Futuro. Es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin cámara. Con esta cita de Dorothea Lange, fotoperiodista americana, recibimos a nuestro invitado que precisamente comparte profesión con Dorothea. Para aquellos que aún no han tenido el gusto de conocerlo, hoy en Educa tu Futuro contamos con la persona detrás de esos impactantes documentales como los de National Geographic con los que trabaja. Guillem Triu Soler, bienvenido a Educa tu Futuro. Hola, muchas gracias. Bueno, Guillem, cuéntanos, ¿qué se siente cuando se hace un documental como estos de National Geographic que te dejan con la boca abierta? Hombre, la verdad es que, bueno, sobre todo en todo proyecto, ¿no? Y cuando es un proyecto de visual aún más, ¿no? Que son procesos tan largos, desde investigar una historia, encontrar una historia, desplazarte, estar ahí trabajando con la persona, con las comunidades, bueno, con esa gente que te recibe, ¿no? Y comparte su tiempo, después todo el proceso de postproducción, ¿no? Al final son procesos tan largos que cuando salen a la luz, ¿no? Cuando tienen ese espacio, que la gente los recibe, que se pueden comunicar, pues realmente es una sensación muy, muy gratificante, ¿no? Y sobre todo si después pues tienen ese impacto, ¿no? Como por ejemplo ahora estamos en estos días en Nueva York presentando un documental que hicimos en Marruecos, y realmente la gente pues se acerca, te comenta pues que no sabía que estaba sucediendo esto, que le ha movido la historia, que le ha tocado, ¿no? Y tú has estado invirtiendo tanto tiempo en hacer que esa historia llegue y despierte el máximo de empatía posible, pues ver esa respuesta del público y sobre todo, bueno, aunque sea por un momento, ¿no? Pues como detener nuestra vida y dedicarle un tiempo a esas historias que, aunque lejanas, son cercanas porque son historias personales y humanas, pues realmente es gratificante, y yo creo que es un poco la energía, ¿no? que nos da para seguir trabajando y seguir pues dedicando nuestro tiempo y nuestro saber hacer a acercar esas historias. Pues, cuéntanos, ¿qué te hizo decantarte por esta especialización? ¿En qué momento Guillem dijo, quiero hacer cámara y mostrar al mundo lo que está comentando, esa historia que hay detrás de, que quizás anónima, que la gente no conozca? Sí, pues yo creo que hubo hay un momento, ¿no? En nuestra vida que es como un momento de impasse, ¿no? Que es un momento, digamos, bisagra, ¿no? Donde varios caminos se bifurcan y tienes que tomar uno, y en ese momento de mi vida, pues en el contexto de la universidad, pues tenía de profesora a Sandra Balcells, que es una de las grandes fotoperiodistas de este país, ¿no? Que tiene pues, el premio Ortega y Gasset y bueno, un trabajo en los Balcanes impresionante. Y cuando me recuerdo que estaba en clase y viendo las fotografías que nos enseñaba de su trabajo en los Balcanes, pues en Bosnia, en Kosovo, ¿no? Y yo me quedé impactado, y me acuerdo que al final de la clase, ella me lo recuerda porque
aún tenemos bastante relación, ¿no? Pues le dije, yo quiero contar historias y quiero contar historias así con imágenes, ¿no? Y justo ese verano, pues ya me fui a hacer mi primer reportaje corto a Gambia, a Gambia, Senegal, ahí en África. Y yo creo que ahí también un poco los libros de Kapuczynski, ¿no? Y este bueno, periodista polaco, ¿no? Que recorrió pues, todo el continente africano y que tiene grandes libros también que llegaron a mis manos en ese momento, pues hicieron que esa atracción que tenía por contar historias con imágenes se trasladara pues al continente africano. Y bueno, entre Sandra Balseix, Kapuczynski, Sebastián Salgado, ¿no? También con sus fotografías de un libro precioso que se llama África, pues hicieron que me trasladara a llevar a mi mirada como hacia el continente africano y llegar allí pues con mi cámara para intentar contar estas historias. Y creo que fue un momento ahí de varios referentes, varios momentos de impasse, ¿no? Un momento que tienes que decidir hacia dónde vas a encarar tu futuro y bueno, ahí son muy importantes estas figuras, como te contaba, ¿no? De Sandra, de Kapuczynski, de esos referentes que al final pues un poco te marcan un poco el camino. Bueno, ahora que has dicho de que comenzaste tu primer documental en Gambia, queremos saber cómo va Guillén, cómo es el día a día de Guillén. Coge un avión, se va a Gambia, se pone a grabar como un loco. Cuéntanos un poco cómo es ese día a día. Pues el día a día va cambiando un poco porque al principio, ¿no? En los inicios, que es un poco lo que ahora también echas en falta, ¿no? Porque al principio pues tienes mucho tiempo para dedicarle cada historia, estás empezando, el sentido un poco más romántico y menos profesional, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que se diferencia en los últimos proyectos con al principio es que tienes un encargo, tienes 1, 2 semanas, 3 semanas máximo para estar en terreno. Cuando estás en terreno, pues también vas mucho más a tiro fijo, ¿no? Lo que encuentro cuando se profesionaliza mucho, ¿no? Nuestro trabajo, al final también echas un poco de menos al principio cuando podías coger el camino más largo. Me acuerdo cruzando cuando empecé, que me desplacé para vivir en Etiopía, pues me desplazaba siempre con autobús, tardaba días en llegar a los sitios, pero en el autobús pues conocías a historias, gente, ¿no? Ahora, claro, tienes, tienes un lugar, ¿no? En el mercado laboral del audiovisual, de la fotografía, de la fotografía documental, que está genial y puedes ganarte la vida con tu cámara y eso es lo que soñaba al principio. Pero bueno, sí que es verdad que hay que, hay que encontrar también momentos para hacer tus proyectos, para hacer esos proyectos que te conectan con la fotografía, con la parte más romántica de la fotografía, con dedicar mucho tiempo, con no tener prisa, con ir en profundidad, ¿no? Y bueno, el día a día es un poco así, ¿no? Intentar encontrar este equilibrio entre ese fotógrafo Guillem, ¿no? Del principio que cogía el camino más largo con ese profesional que ahora tiene que resolver situaciones, ¿no? Y encargos. Pero bueno, estamos ahí encontrando este equilibrio que yo creo que es importante y es muy sano para seguir dedicándonos a lo que hacemos. Me parece muy curioso eso de mantener ese romanticismo entre profesionalizar la profesión y luego el ser cámara, que al fin y al cabo es una profesión muy bonita, muy apasionante, ¿no? Te quería preguntar, Guillem, habrá mucha gente que nos esté viendo ahora mismo que diga, yo es que grabo muy bien las bodas de tal, ¿no? Y diga, ¿qué diferencia un buen cámara de un cámara que llega a National Geographic? ¿Cuál es ese salto cualitativo? ¿Qué tiene que tener? Eh, eh, Buena pregunta. Bueno, a ver, aquí yo creo que también cuando llegas un poco a este escalafón, ¿no? De trabajar pues para marcas como National Geographic, por ejemplo, o como medios como pues, The Guardian o Al Jazeera o New York Times, pues al final cuando estás ahí tampoco puedes olvidar de dónde vienes, ¿no? Y yo he hecho muchas bodas, he hecho muchos eventos, he hecho vídeos sin cobrar al principio, que
bueno, que tampoco tiene que ser así, pero que al principio intentas hacerte un hueco, intentas ganar experiencia y, bueno, y tampoco tenemos que mirar al pasado ni con vergüenza ni con recelo. Al Claro. final también las bodas son, o incluso la fotografía callejera, ¿no? Es una escuela muy buena, ¿no? Porque te enseña a resolver situaciones que pasan delante de ti de una forma muy rápida. En una boda, por ejemplo, pues no puedes fallar, ¿no? Porque es el día quizás más importante de esa persona a la que estás fotografiando y no puedes fallar, todo tiene que ir bien, ¿no? Y yo creo que en cada assignment, ¿no? En cada proyecto que haces, pues aprendes algo, ¿no? Y todo ese aprendizaje que al final pues te va llevando a, a donde, por ejemplo, estoy yo ahora, eh, bueno, es esa mochila que llevas y al final, yo creo que cuando tratas con historias humanas, algo muy importante es el saber relacionarse, ¿no? El saber estar, el saber pues, que la otra persona pues, esté cómoda, se sienta bien, pueda compartir su historia, te acepte, se abra a ti, ¿no? Y después la parte técnica ya llegará, ¿no? O sea, ya la llevas contigo, ¿no? De todos esos trabajos que has hecho, esas bodas, todas esas fotografías, ¿no? Y bueno, yo creo que todo se junta un poco, pero yo creo que sí que vas aprendiendo un poco a desenvolverte, ¿no? En cada situación, pero esa inteligencia, digamos, emocional de saber interpretar las situaciones a cada persona, cómo se encuentra, no ser invasivo, respetar, dignificar a la persona, ¿no? Todo esto em, me parecen cualidades más importantes que las meramente técnicas, ¿no? Que también lo son, obviamente, pero bueno, saber estar y sacar el máximo rendimiento a esas historias creo que es lo que nunca dejas de aprender. Claro, esa habilidades blandas que no se aprende en la universidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, te quería preguntar, en tu sector, que eres cámara de vídeos documentales, etcétera, y entre otras muchísimas cosas más, ¿cómo crees que va a evolucionar el sector? ¿Y qué papel crees que juega el cámara respecto a la sociedad? Pues ahora estamos en un momento de retos, ¿no? Porque, claro, con la presencia de la inteligencia artificial, de- seguramente no estamos muy lejos de un futuro en el que pues, películas documentales se harán desde un estudio, ¿no? Pero yo creo que como siempre hay un movimiento, ¿no? Siempre hay un contramovimiento, ¿no? Una contra... eh, digamos, un pensamiento, ¿no? Que va a contracorriente y al final en este futuro en el que no sabemos qué es cierto, qué no es cierto y dudamos de todo, la veracidad, las historias humanas y sobre todo nuestra labor, ¿no? Como cámaras, como fotógrafos, de ir allí y trasladar, pues la verdad absoluta no existe, porque al final cuando tú estás enfocando una parte, decides enfocar una parte y dejar una fuera y estás siendo subjetivo, estás seleccionando, ¿no? Qué quieres contar. Y ahí pues no deja de ser tu verdad, pero es una verdad, ¿no? Y partiendo de ahí yo creo que va a haber un movimiento, me gustaría pensar que va a haber un movimiento en el que vamos a querer verdad, vamos a querer, entre comillas, vamos a querer historias verdaderas, vamos a querer y vamos a buscar esas personas que se rodean de eso, ¿no? Y porque al final necesitamos conectar con lo profundo de la condición humana, ¿no? Y seguramente en ese futuro tan digital, tan artificial, ¿no? Inteligencia artificial, pues yo creo que habrá un espacio para esas historias reales, humanas, que nos inspiran y que al final nos hacen conectar con eso que somos, ¿no? Que es nuestra condición que todos compartimos. Claro, o sea, la inteligencia artificial no puede imitar ese sexto sentido que tienen los fotógrafos, los cámaras. ¿Cómo crees que se puede entrenar ese sexto sentido? Esa especial sensibilidad que se tiene. Pues sí, un poco como veníamos comentando, ¿no? Yo creo
que vas aprendiendo de cada situación. Yo me acuerdo cuando empezaba y justo, bueno, fueron 25 años del final de la dictadura en Gambia, ¿no? Y estaba ahí con un periodista corresponsal de La Vanguardia que se llama Xavier Aldecoa, que, bueno, tenía varios libros sobre África y es un gran periodista. Yo justo tuve la suerte de empezar a trabajar con él, de encontrarme con él en África y, y allí, pues, trabajar con él esos días fue, bueno, como una super masterclass que no aprendes en la universidad, ¿no? Él me decía, ahora es el día de la investidura, ¿no? Pues tienes que sacar fotografías de los generales de la plana mayor del ejército, porque si algún día hay un golpe de Estado va a ser uno de estos, ¿no? Y tú vas a ser el único que tengas la foto. Y yo, ostras, nunca había pensado esto, ¿no? O trabajando Joder. en la guerra de Siria con Mikel Ayestarán, ¿no? Y él, pues, cómo se desenvolvía con... Había un general que controlaba la zona del Yarmouk, ¿no? Que es un barrio que estuvo, pues, tomado por ISIS, por el Estado Islámico, y cómo él se relacionaba con el general para conseguir acceso, un acceso privilegiado que ni la BBC, ni los grandes medios, ni New York Times tenían, ¿no? Cómo él se desenvolvía allí, pues está muy atento, ¿no? Yo creo que he aprendido de gente que es muy buena, pues como Xavi, como Miquel, como Raúl de la Fuente en el ámbito del documental, ¿no? Que hemos trabajado por todo el mundo juntos. Bueno, Raúl, pues no sé, 4 Goyas, tiene nominaciones a Oscars, tal, o sea, es... Y trabajar con esa gente, yo siempre he estado muy atento a observar cómo trabajan y aprender de ellos. O sea, yo, a mí es lo que me ha ayudado y siempre pues trasladándolo a tu forma de ser, ¿no? Siempre adaptándolo a tu forma de trabajar, pero estar muy atento y si tienes la posibilidad de trabajar con gente así, estar muy atento y empaparte de todo lo que puedas. Entonces, se podría decir que hay un porcentaje de experiencia que se convierte en aprendizaje y un aprendizaje técnico que, digamos que puede ser lo básico, ¿no? Respecto a ese Ujú. aprendizaje técnico, ¿qué le aconsejaría a alguien que quiere llegar a ser Guillem Trius? Mira, O tengo sea, por otro, ejemplo, programador, ¿no? Aprende Python y tal. ¿Qué le sí, recomendaría para empezar? mira, y siguiendo un poco el hilo de lo que te contaba, ¿no? De esos referentes con los que he tenido la suerte de trabajar, hay un, hay un fotógrafo que se llama Ayub Caral, que es muy amigo, ¿no? Y uno de los grandes fotógrafos para mí de, de- de España e incluso a nivel europeo, y es bastante desconocido, pero tuve la suerte de conocerle en una feria. Y claro, yo miraba sus fotos y, o sea, me veía muy lejos de él, muy lejos. Vale que él también pues tiene 15 años más que yo, ¿no? Pero hubo la oportunidad de viajar juntos y nos fuimos a Grecia para documentar la crisis de refugiados que hubo allí durante 2015 y 2016, bueno, consecuencia de la guerra de Siria y los conflictos pues, en Irak y Afganistán y tal. Y, y me acuerdo de que pasaba por los mismos sitios que él y cuando editábamos las fotografías al final, él veía cosas que yo no veía y era como desesperante, ¿no? Decía, hemos pasado por los mismos sitios, tú tienes, y ¿cómo consigues esas fotos, no? Y él me decía, tengo mucha más experiencia, hago fotos cada día desde hace 25 años, ya llegarás, tal. Después nos fuimos juntos a Angola, estuvimos ahí trabajando y bueno, el mismo feeling, o sea, no pasábamos por los mismos sitios y yo al día siguiente decía, es que voy a pasar exactamente por el mismo sitio, que voy a seguir sus pasos a ver si, y fotografía lo que él fotografía y a ver si lo consigo. Y aún así no se separaba, no se separaba, pues es una forma de ver al mundo, de capturarlo, ¿no? Él tenía su estilo. Y un día, cuando estuvimos, me acuerdo un día muy bien, que estuvimos en Etiopía, estamos fotografiando una festividad religiosa en el norte de Etiopía y eran como las 12 del mediodía y había una luz súper intensa, ¿no? De estas que dices, a las 12 del mediodía dices, o sea, aquí no vamos a sacar ninguna foto. Y yo me senté y él veía que yo que estaba ahí pues sacando fotos, no paraba. Y digo, pero si no va a sacar nada, si esto de luces es terrible. Y dije, bueno, oye, voy a intentarlo, voy a ver qué saco, ¿no? Y sacamos una fotografía, bueno, y después por la noche, cuando estuvimos ahí editando y comprobando el material, veo que él tiene una fotografía que es como de un grupo de mujeres rezando
hecha desde arriba y que se proyecta la sombra en el suelo. Y dije, yo tengo esta foto, ¿no? Y se la enseñé y me dijo, ya lo tienes. O sea, ya estás ahí, ya estás viendo, ¿no? Diseccionando la realidad de una forma, ¿no? Que toda esta experiencia que tienes detrás, aplicada pues, a una forma personal de ver las cosas y de capturar la realidad, pues ya nos está como poniendo un poco en el mismo nivel, ¿no? Y con esta historia lo que te quiero contar es que es ir, probar, fallar, sentirte que eres peor fotógrafo hoy de lo que eras ayer, pero seguir, ¿no? Y al final un día tienes esa foto o tienes ese trabajo que es la evidencia de lo que has mejorado. Pero es el tiempo, es el trabajo, es el estar ahí y es pues como ver la realidad de una forma, de seccionarla, entenderla, ¿no? Y trabajar esas habilidades que se consiguió pues con el tiempo y con lo que yo, pues por ejemplo, me decía al principio, ¿no? Él decía, es que es crash, crash, ¿no? Como el sonido de la cámara cuando dispara, crash, 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 crash. Es como mucho, 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 sacar muchas fotos, estar ahí, intentarlo, ver que estás lejos, ¿no? Pero no de fallir y, y al final, pues la evidencia, ¿no? De esto, de ese trabajo, pues va a llegar. Bueno, pues al hilo de lo que hemos comentado, ¿no? Constancia, perseverancia. Si tuviese que dar 5 cualidades del perfecto fotógrafo o cámara, ¿con cuáles te quedaría? Bueno, 5 yo creo o que las 3, hemos la estado. que quieras. Te he dicho 5 porque siempre son las que se suelen decir. Sí, yo creo que las hemos estado comentando a lo largo de la conversación, ¿no? Pues empatía es una muy importante, sobre todo. em, Esto que comentamos ahora, ¿no? De perseverancia, es una también muy importante. Em, ¿Qué más? Y bueno, han ido como un poco, ¿no? Saliendo a lo largo de la conversación, nos extraen un poco de esas experiencias, de esas historias, ¿no? Que te compartía, pero sobre todo esto, empatía, de perseverancia, el bueno, la confianza también en uno mismo, es eso que decía, ¿no? No de fallir, el seguir intentando. Yo creo que son, bueno, cualidades que te van haciendo mejor, te van haciendo mejor fotógrafo. Bueno, pues ya mirando ya al futuro y ya para terminar, ¿cómo te imaginas que tú, cómo será tu sector dentro de 20 años? O sea, plásmame la fotografía visual, nunca mejor dicho. Uf, bueno, en el último, claro, es complicado, ¿no? Porque cambia muy rápido todo actualmente. En el último año, pues, no sé si hemos producido los mismos datos a nivel digital que en toda la historia de la humanidad. O sea, es un futuro que realmente es difícil de predecir, pero yo creo que es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Que estamos tan lejos de lo que es la realidad, ¿no? Y en un mundo pues que cada vez está más invadido por las fake news, como decías tú al principio, súper bien, y por una realidad que es mixta, ¿no? Y que las palabras también, pues como verdad, como democracia, como todo, están perdido su valor, ¿no? Las hemos utilizado tantas veces como, por ejemplo, la palabra libertad, ¿no? ¿Qué quiere decir libertad? Libertad es una cosa muy concreta, pero cuando la usamos de tantas maneras, ¿no? Desvirtuando, ¿no? Claro. Que al final pues le, le arre- le- le arrebatamos a la propia palabra pues su poder simbólico, que es como una palabra libertad, que es tan grande, ¿no? Yo creo que estamos en un futuro delante de un futuro que cada vez pues acercarse esas historias con estos valores, ¿no? De superación, de democracia, de libertad, de dignidad, ¿no? Va a ser cada vez más importante, porque y al final vamos a confiar vamos a buscar esos espacios de verdad, ¿no? Porque al final, como decía, ¿no? Pues todo es subjetivo y todo es una interpretación del mundo mis fotografías es lo que yo veo, ¿no? Pero vamos a buscar esos fotógrafos, periodistas, medios que aún mantengan pues esos valores, ¿no? de veracidad
y yo creo que va a haber ahí un nicho, ¿no? Va a haber ahí una corriente, ¿no? Que quizás va a ser una contracorriente que el público va a necesitar y que va a ir a buscar y que va a ir a consumir y que va a valorar. Y me gustaría pensar esto y creo que nuestro trabajo, pues en medio de todas esas fake news y esa realidad tan etérea, ¿no? Artificial, ¿no? Correcto. Artificial que se proyecta en las redes y en el mundo digital, pues nuestro trabajo va a ser importante y mantenerse en esos valores va a ser primordial, primordial. Pues ya, la última ya. Si te tuvieses que quedar con una de tus fotografías y un documental, ¿cuál sería? ¿Y por qué, claro? Pues mira, yo me quedaría con, con una fotografía que no hice, porque me acuerdo muy bien, ¿no? Estaba en Etiopía cubriendo como una hambruna, que hay bastantes hambrunas cíclicas ahí en Etiopía, y estábamos, bueno, en un hospital de campaña y realmente cuando ves, pues, tanta gente, ¿no? Pues pasándolo mal y incluso pues niños morir, pues algo dentro de ti se va apagando, ¿no? Y se va muriendo. Y me acuerdo muy bien que hubo un momento que llegó una madre con su hijo estaba pues muy enfermo y estaban los médicos ahí intentando reanimarle y se fueron al final todos a buscar como el aparato médico para utensilios médicos para reanimarlo y me quedé yo en la habitación con la madre y en ese momento el niño pues murió, ¿no? Y era época de lluvia y se abrió el cielo en ese momento y entró una luz en la habitación que estábamos, ¿no? Pues iluminando como toda la escena y realmente estéticamente, ¿no? Era una, era pues espectacular, ¿no? Pero ahí estaba yo con mi cámara, ¿no? Y tuve un momento de pensar, ¿no? Y de todas esas semanas en ese contexto, encima y proyectándose, ¿no? Y tuve un momento de decir, hostia, es que es un momento tan íntimo, ¿no? Que quién soy yo como para tener la licencia de inmortalizarlo y decidí no tomar esa fotografía, ¿no? Porque decidí pues, que ese momento era tan íntimo, ¿no? De una madre con su hijo en ese contexto, eh, bueno, que dije, no. Y esa fotografía yo creo que se ha quedado en mi mente, ¿no? Y se ha ido eh, proyectando en distintos momentos y creo que me ha ayudado en muchos momentos a tomar decisiones, ¿no? En momentos críticos de si tomar o no tomar la fotografía. Y me acuerdo que cuando salí de allí, pues en ese momento pues me derrumbé, ¿no? Y también pues recordé, al final pues cuando tú estás cubriendo algo así, ¿no? Te separas un poco, ¿no? De la persona que eres y te conviertes en el fotógrafo, en el documentalista y te centras en la labor que tienes que hacer, ¿no? Y dejas la persona detrás, que es como un mecanismo de autodefensa para no, para no fallir emocionalmente, ¿no? Y en ese momento es como la parte humana pues sobrepasó todo, ¿no? Y yo creo que está bien y creo que es importante eh, no olvidar que somos personas que sentimos, ¿no? Y, y el peso de toda esa escena pues me, me derrumbó en ese momento. Y por eso esa fotografía, ¿no? Más que fotografía, ese momento, yo creo que va a quedar ahí para siempre, ¿no? La no fotografía, esa no fotografía. Creo que me recuerda cosas más importantes que la mera técnica o que, o que a la estética, ¿no? Me recuerda pues que soy esa persona que en esos momentos siente que está delante de otras personas que en esos momentos también sienten, ¿no? Y por eso me gusta tenerla ahí presente. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a quedar somos personas antes que fotógrafos y que profesionales. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros en Educa tu Futuro. Ha sido un verdadero placer. Muchas Y nada, gracias, Jesús. muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias y mucha suerte en vuestro proyecto, que
que seguro que ayuda a mucha gente. Vale, gracias.